Cordial saludo y bienvenidos una vez más a nuestro curso de Python. En esta oportunidad nos corresponde la lección número 6. Empecemos. Vamos a hablar en esta ocasión de estructuras de datos en Python. Básicamente cuando decimos estructuras de datos nos referimos a la forma como se agrupan los datos en la memoria para luego ser, digamos, procesados. Entonces cuando hablamos de estructura de datos estamos hablando de agrupamiento, la forma como se agrupan los datos en la memoria. Python utiliza las estructuras de datos como cadenas, listas, tuplas y diccionarios. Vamos a encargarnos en esta oportunidad de los últimos tres, ya que las cadenas, por tener tantos métodos, vamos a dedicarle un apartado exclusivamente a ellas. Entonces vamos a empezar con lo que son las listas. Básicamente, una lista es una colección ordenada de elementos, en este caso de objetos. Ok, es muy parecido a los arrays, es decir, los famosos arreglos de los que hablamos en lenguajes de programación como C++, Java, donde cada elemento dentro de la lista va separado por comas, como vemos aquí. Y por supuesto, cada elemento dentro de la lista ocupa una posición específica, al igual que los arrays o los arreglos. Pues aquí se les asigna un número empezando desde el 0. Esta sería la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Una de las ventajas que tienen las listas es que son mutables, a diferencia de los típicos arrays o típicos arreglos cuyo tamaño no se podía, digamos, editar, no se podía modificar. Entonces las listas son mutables y además se puede asignar valor directamente mediante un índice. Es decir, yo puedo decir el nombre de la lista, el número de la posición, o sea, el índice, y asignarle un valor o reemplazar un valor que exista allí. En este caso estamos viendo una lista llamada cuadrados que tiene los siguientes elementos. Entonces vemos que están los primeros elementos que se elevan al cuadrado, los primeros números que se van elevando al cuadrado y aquí entonces los están imprimiendo. Entonces aparece una tarea que nos dan. Estos ejemplos están tomados del sitio de PyCharm de Python Edu, se los recomiendo bastante, pero me parece aquí lo hemos adaptado de una forma un poco más entendible. Entonces dice que utilicemos la lista para imprimir los números 4, 9, 16, es decir, vamos a imprimir solo estos elementos. Entonces acá tenemos a PyCharm abierto y tenemos los elementos que nos dicen allí. Entonces vamos a colocar el código para imprimir esos elementos. Si crees que sabes cómo se hace, puedes pausar el video, de lo contrario, continuamos. En este caso vamos a decirle que vamos a imprimir print los elementos que están en esa lista, que se llama cuadrados, y le vamos a indicar de dónde hasta dónde. Entonces recuerden, nos estaban pidiendo el 4, el 9, el 16. El 4 está en la posición 1. Ok, y vamos a decirle que imprima hasta la posición menos 1. ¿Qué es esto de la posición menos 1? Bueno, aquí estos se llaman squares. Entonces, si ustedes observan, aquí teníamos que estar en la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Pero también en Python se hace referencia a los elementos de derecha a izquierda asignándoles un número negativo. Es decir, la última posición sería menos 1, que le sigue menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Entonces aquí le estamos diciendo que vamos a imprimir desde la posición 1, que es donde está el 4, hasta la posición menos 1. Entonces diríamos, la posición menos 1 es el valor que hay es el 25, pero él siempre lo que hace es una posición antes. Entonces aquí no iría hasta el 25, sino que nos imprimiría el 16. Vamos a ejecutarlo hasta ahí. Entonces simplemente le damos aquí a ejecutar y vemos que en efecto solamente ha impreso los que requeríamos. Ok, por lo tanto, si esta fue tu solución, muy bien. Continuamos.
Entonces, como decíamos, existen varios métodos para trabajar con listas. Aquí, por ejemplo, vemos una lista llamada Animals, la cual tiene varios elementos como elefante, león, tigre, jirafa. Entonces, aquí se ha creado, se está imprimiendo. Y ojo, le están concatenando, es decir, a lo que tiene la lista, por eso vemos el operador aquí más igual, está diciendo que al final de la lista le va a adicionar dos elementos más. Es decir, que cuando le imprima va a mostrar estos elementos más estos otros. Y aquí vemos que también están adicionando con punto append, con el método append, le están adicionando un elemento más. Listo, que es Dino. Ok, entendiendo esto, entonces aquí vemos una tarea que dice que reemplacemos Dino con dinosaurio. Entonces vamos para Pinechart y parémonos en lista 2. Ok, entonces si imprimimos hasta acá, parémonos hasta acá. Entonces observen, siguiendo el código que acabamos de explicar, lo que hace la primera instrucción. Entonces vemos que estaba esta jirafa. Luego aquí cuando le agregaron el mono y el perro, o sea, este, y le imprimieron. Y luego al final con punto append le adicionaron el dinosaurio, que es este que estamos viendo acá. Y ahora nos están pidiendo que reemplacemos dinosaurio reemplacemos dino por dinosaurio. Entonces, si sabes la solución, pausa el video y luego lo comparas. Si no, continuamos. Así que, aprovechando entonces lo que acabamos de aprender, colocamos el nombre de la lista, en este caso Animals, y vamos a decirle que en la posición -1, porque ya sabemos que en la posición -1 es donde está Dino. Recuerda, esta es la posición -1. Entonces vamos a decirle que esa posición -1 va a ser igual a dinosaurio. Vámonos, dinosaurio. Ejecutamos. Obviamente hay que decirle que imprima la lista de nuevo. Print animals. Ejecutamos y vemos que entonces hemos cambiado dino por dinosaurio en este caso. Que se me fue una O. Dino por dinosaurio. Observen acá donde se hizo el cambio. Es decir, que es mutable, se puede cambiar, se pueden cambiar el tamaño, se pueden adicionar elementos, modificar elementos, eliminar elementos. Esa es la ventaja de las listas. Entonces recordemos que las listas van encerradas entre corchetes y que poseen un índice, es decir, un número para identificar o buscar un elemento o una posición donde esté determinado elemento. Algo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, aquí tenemos una lista de animales. Si creáramos, por ejemplo, una lista, digamos, de flores, flowers en inglés, y decimos que es igual, y aquí podemos colocar, por ejemplo, rosas, separamos por comas, margaritas. Aquí, digamos, estaría bien, pero, ojo, si yo dejo un solo elemento, en este caso rosas, ahí esto me sacaría un error, porque me toca colocar una coma, así tenga un solo elemento. Recuerden, me toca colocar una coma así tenga un solo elemento. Así si es una lista, si lo dejo así, no sería una lista y me puede generar errores. Ok, en cambio así me lo permite, si coloco la coma aquí me lo permite. Otras operaciones que podemos hacer es concatenación, por ejemplo podemos animales concatenarlo, por ejemplo con rosas o con flores en este caso. Entonces podemos colocar aquí que salida va a ser igual a animals más flowers. Y simplemente le decimos aquí que imprima salida. Ok, ejecutemos hasta ahí. Y en efecto vemos acá que entonces tenemos concatenado elefante, león, tigre, jirafa y rosas. Coloquémosle aquí también margaritas para que nos quede un poco mejor. Vuelvo a ejecutar y observen que aquí me quedan las margaritas. Esa es una forma de concatenar. Otra forma también, digamos, de duplicar los datos en una lista. Por ejemplo, acá en la salida yo deseo duplicar el contenido de flores. Entonces puedo decir que flores se multiplique
por 2. Ojo, y la multiplicación solo puede ser por números enteros, no puedo multiplicar por números reales, me generaría un error. Pero así como está, y si imprimimos la salida, observen lo que pasa. Entonces observamos acá en la segunda línea que se ha duplicado en salida margaritas. Ok, lo cual se corresponde con lo que acabamos de hacer aquí. Sigamos entonces profundizando en las listas. Te recuerden la tarea para que verifiquen si sí lo hicieron así. Esta era la solución. Entonces aquí tenemos la lista de elefante, lo que acabamos de ver. Y como decíamos, las listas son mutables. Aquí vemos, por ejemplo, que se crea una lista, la de animales, y vemos que en los elementos con el índice del 1 al 3, observen, lo estamos reemplazando por la palabra cat, es decir, del 1 al 3 va cat. Entonces dice que estos dos elementos, león y tigre, se están reemplazando en uno solo, que es cat. Es decir, que si lo imprimimos, entonces se saldría elephant y cat. Ok. Bueno, y el último hasta donde alcance. Ahorita lo miramos. Y también nos dan una tarea que dice limpie la lista de animals. Limpiamos la lista de animales. Vamos a hacerlo. Nos paramos acá. Aquí tenemos el código que les acabo de mostrar y primero vamos a ver cómo funciona para que ustedes miren esta parte de cómo en la línea 3 estamos reemplazando estaremos reemplazando cat, aunque aquí le puse -3. Observen esto que interesante. Aquí le puse -3. Si ustedes miran acá, acuérdense, -1, -2, -3. Y equivale también a decir que tenemos 0, 1, 2 y el 3. Entonces observen que aquí lo que va a pasar cuando lo ejecute. Puedo también dar clic derecho y le digo correr lista 3. Y observamos, vamos a subirlo aquí un poco, que con la palabra cat reemplazamos solamente ese elemento específico, es decir, el número, bueno, aquí reemplazamos león, porque dijimos desde la posición 1, la posición 1 que es donde tenemos a león, lion, y hasta -3, que es esta de acá, que también es lo mismo que decir hasta el 3, se reemplaza por la palabra cat. Por eso es que acá observamos que ya no aparece ni león ni tigre, sino que en su lugar está cat. Y vemos aquí en la línea 7 cómo estamos removiendo dos elementos de la lista. ¿Cuáles elementos? El elemento de la posición 1 a la posición 3. Por lo tanto, de la posición 1 a la posición 3, vemos que ya no nos va a salir jirafa. Por lo tanto, nos queda elefante, monkey y dog, que es lo que vemos que sale acá. Bien, ahora sí vamos entonces a limpiar la lista. Simplemente le podemos hacer una asignación y decir que animals, que es el nombre de la lista, y le decimos con estos dos puntos, quiere decir que la va a tomar toda, de principio a fin, va a ser igual a esto. Y digámosle que imprima animals. Y observamos que entonces acá se ha limpiado la lista. Volvamos allá y verifiquemos si lo hicieron así. Ok, siguiente ejercicio. Vamos ahora con tuplas. Veamos primero qué son las tuplas. Las tuplas, pues al igual que la lista, son estructuras de datos. Solo que a diferencia de las listas, estas estructuras de datos son inmutables, es decir, no podemos hacer como hacíamos con las listas, por ejemplo, cuando decíamos que en la posición -1, en el índice -1, íbamos a colocar la palabra dinosaurio, por ejemplo. No lo podemos hacer así directamente a través del índice. Y también observamos que van encerradas entre paréntesis, mientras que las listas van encerradas entre corchetes. Y aunque aquí vemos que todos son como el mismo tipo de dato, que en este caso vemos que es carácter,
también permiten diferentes tipos de datos. Es decir, que internamente podríamos asumir que una tupla es como un array de objetos, ¿cierto? Que hacen referencia a otros objetos. Vamos a trabajar un poquitico con ellas. Entonces, aquí nos dicen que imprimamos la longitud del alfabeto, tanto con las estructuras listas, con las cadenas, con las tuplas. Podemos consultar su longitud mediante una instrucción muy simple que es len. Entonces, si creen saber cuál es la respuesta, inscriban el código. De lo contrario, vamos a hacerlo. Simplemente colocamos print. Recuerden que siempre cuando vamos a imprimir en Python 3 siempre debemos colocar paréntesis. Colocamos len para la longitud y colocamos entonces como parámetro para len el nombre de la tupla, que en este caso es alfabet. Y eso sería todo. Vamos a ejecutarlo hasta ahí y nos da 26, que es la longitud del alfabeto. Podríamos también hacer otras operaciones. Por ejemplo, puedo tener una tupla, digamos, llamémosla de cualquier forma tupla igual, y coloquémosle aquí varios elementos, por ejemplo cualquier cosa, y podemos mostrar cuál es el más grande de ellos. Entonces podemos decirle print max y enviamos como parámetro tupla y observemos que nos muestra, y nos muestra que el valor más grande de la tupla en este caso es el 89. También podemos utilizar min y en este caso nos muestra que el valor mínimo es 1. Otra operación curiosa sería convertir una tupla a una lista. Entonces podemos decir aquí simplemente que esta lista va a ser igual a list y le enviamos como parámetro la tupla. Y luego le decimos que nos imprima esa lista. A ver cómo quedó. Entonces mire que esa fue la tupla que convertimos. ¿Qué tal si le enviamos, por ejemplo, alfabet? Ejecutemos de nuevo y observamos que el alfabeto aquí ya quedó como una lista. Volvamos a pasar a esta tupla donde teníamos solo números para que hagamos algo adicional. Entonces aquí tenemos esa tupla de números convertida en una lista. Y también las listas pues tienen muchos métodos, no alcanzamos a verlos todos acá, pero uno de los que me gustan es sort, que es para ordenar esa lista. Entonces volvamos a ejecutar y aquí vemos que se han ordenado de menor a mayor los elementos que teníamos acá. Una de las operaciones que más me gustan de las tuplas es, por ejemplo, el intercambio de datos. ¿A qué me refiero ese con intercambiar datos? Por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí una variable a con un valor de 5 y una variable b con un valor de 10 y queremos intercambiar, es decir, que lo que esté en a vaya a b y lo que esté en b vaya a a, ¿cierto? Pero si decimos que lo que b va a ser igual a a, entonces se borra el valor de b. Por lo tanto, nos tocaría crear una tercera variable, por ejemplo, llamada c, que sería una variable temporal, para primero lo de b enviarlo acá, ¿cierto? Con las tuplas nos ahorramos, digamos, esta operación de tener que guardar temporalmente el dato para que no se pierda. Así que simplemente podemos tener acá que a va a ser igual a 5, que b va a ser igual a 10, como lo estábamos mostrando, y simplemente podemos crear una tupla donde digamos que a, b va a ser igual a b, a. Y de esta forma, si le decimos que imprima a y luego que imprima b, entonces debe de haber intercambiado, es decir, que la a debe quedar valiendo 10 y la b debe quedar valiendo 5. Verificamos. Y en efecto vemos que la a, que aquí vale 5,
y observen que la estamos imprimiendo. Estoy en esta instrucción en este momento y vemos que quedó en 10. Mientras que la B, que aquí valía 10, observen que a imprimirla ya nos quedó en 5, gracias a este intercambio que hicimos. Entonces es una de las operaciones agradables que se hacen también con tuplas. Ok. Nos habían preguntado entonces la longitud. Verifiquemos si la hicimos como era. Entonces esta era para imprimir la longitud del alfabeto. Ok, vamos a los diccionarios. ¿Qué son los diccionarios? Entonces los diccionarios son muy similares a las listas. Digo que son similares porque los diccionarios sí son mutables. Son como listas que guardan pares de valores o pares de variables. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un diccionario llamado phonebook y observamos que cada par de elementos está separado por una coma. Por lo tanto, este elemento, vamos a colocarlo así mejor, tiene dos partes. La que está a la izquierda es la clave OK y esto nos permite que sea mutable, es decir, que por la clave nosotros podemos cambiar el valor. Por ejemplo, aquí tenemos a Jane y tenemos su teléfono que está a la derecha. Entonces tenemos dos partes, la clave y lo que está a la derecha es el valor. Clave y valor. Ok, entonces acá vemos que se ha creado un diccionario, aquí lo están imprimiendo y aquí están adicionando nuevos elementos al diccionario. Y observen que en este caso están adicionando un elemento con el valor 345 para la clave Jill. Listo, lo están adicionando un nuevo elemento. Y también de igual forma se pueden remover elementos. Aquí están removiendo el valor para el par de elementos, en este caso de John. Ok, entonces si esto nos quedó claro o lo estamos intuyendo, hay una tarea que dice imprimir el teléfono de Jane desde el phonebook. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a imprimir para imprimir entonces el teléfono de Jane colocamos print el phonebook, que en este caso es el diccionario, y colocamos entre comillas, pueden ser comillas dobles o simples, el valor de la clave, que en este caso es Jane. Entonces yo llamo la clave y él me va a devolver el valor. Ejecutemos y vemos que 234 es el de Jane. Así que verifiquen sus respuestas. Y recuerden que las listas entonces las definíamos con corchetes, las tuplas con paréntesis y los diccionarios con llavecitas. Pero cuando hago referencia a la clave, no coloco llavecitas, sino que también coloco corchetes. Es decir, como cuando hacíamos referencia a un índice dentro de una lista. En este caso, para hacer referencia a una clave, esa clave la encierro entre corchetes. Entonces se pueden hacer muchas operaciones con los diccionarios, porque vimos que eran mutables. Aquí dice imprima todos los valores del phonebook. Vamos a imprimirlo entonces. De entrada podríamos decir simplemente que al imprimir esto se imprimen todos los valores, pero ojo, si imprimimos el phonebook no estamos imprimiendo todos los valores, sino todo el diccionario, incluyendo las claves. Y aquí nos están diciendo es que imprimamos solo los valores, o sea, todos los valores. Entonces, para no caer en esa cascarita, utilizamos los métodos que nos permiten los diccionarios. Entonces colocamos phonebook y cuando colocamos el punto, mire que nos trae sus métodos en los que están values y case, entre otros elementos. Entonces le podemos decir values. Ok. Y si lo imprimimos ahí, entonces observen que me trae todos los valores. No me trae las claves. Ubiquémonos en este último. Nos trae los valores del diccionario, que son estos. Ahora, si quiero ver las claves, pues lo mismo. Simplemente podríamos borrar acá y elegir el método punto, en este caso case. Lo ejecuto y me traería todas las claves. Ok. Así que si tu respuesta fue values, lo hiciste bien.
Hagamos una operación más con los diccionarios. Entonces aquí vemos que se ha creado un nuevo diccionario. Y en esta segunda línea vemos que se está buscando la palabra tomato en Glossary List, que es el diccionario. O sea que esto nos debe volver un valor de verdadero o falso, o sea, true o false. Al igual que en las cadenas y en las listas, esta instrucción in nos permite verificar si una palabra o un elemento que estamos buscando coincide con algún elemento de esa lista o en este caso de este diccionario. Ok, aquí entonces también se está creando un nuevo diccionario. Recuerde que se coloca la clave y que puede ser de cualquier tipo, y lo mismo el valor que puede ser de cualquier tipo, y se colocan dos puntos para separar lo que es la clave del valor. Bien, entonces aquí nos dan una tarea y dice verifique si en este diccionario existe la palabra fish. Entonces básicamente es hacer esto mismo que nos dicen acá. Vamos allá. Entonces simplemente podemos copiarnos esta misma línea y preguntar si la palabra fish, que es pez en inglés, existe en el diccionario. Y eso nos debe volver verdadero o falso. En este caso existe, o sea que la respuesta que va a aparecer cuando ejecutemos es true. Y vemos que dice verdadero. Este primer true es porque estaban ejecutando, buscando esta palabra tomato en esta lista. Si coloco, por ejemplo, orange, ahí me saldría false en la primera y true en la segunda. Ok. Y de esta forma hemos visto entonces cómo trabajar con las estructuras de datos. Verifiquen si lo hicieron así. Y si lo hicieron así, muy bien. Vemos que estas estructuras de datos son herramientas muy buenas que cuenta Python y muy fáciles de manipular. También son iterables, o sea, podemos recorrer los elementos con ciclos, etcétera. Durante este curso vamos a hacer muchos ejercicios que van a implicar el uso de estas estructuras y allí vamos a ver también otros métodos que de pronto por el tiempo y para no alargar tanto el video pues no los estamos incluyendo aquí. Pero lo importante es aprovechar todas estas herramientas que nos brinda Python para poder manipular cadenas, listas, estructuras de datos de una forma eficiente. Lo de las cadenas, como dijimos, trae tantos métodos que vamos a dedicarle una sesión solo a trabajar con cadenas. Espero que les haya gustado y nos vemos en nuestra siguiente lección de Python.